Ok, entonces, estamos hablando de precisamente de los usos mercantiles y bancarios. Entonces, son usos los preceptos que surgen, dice, de la aplicación de la ley mercantil, a casos específicos a los que se refiere de manera particular y no así en general. Estos usos y prácticas comerciales tienen una gran influencia en la formación del derecho mercantil al resolver controversias entre comerciantes por afectaciones derivadas de actos de derecho terrestre, marítimo o aéreo con base en prácticas localistas, nacionales o internacionales. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso de México, México es un país consumidor, ¿sí? Entonces, en esa determinación, por ser un país consumidor, tiene que importar todo, ¿no? Son muy pocos productos que en el México es sustentable, ¿no? La mayoría de los productos los compra de fuera. Entonces, en esa determinación, por eso nuestros precios de alguna manera son muy variables, ¿no? Fluctuantes, se dicen en términos mercantiles, ¿no? Son muy variables y va a ser de acuerdo a cómo se considere la situación de la política de cambio, en el caso de divisas, como por ejemplo el dólar, el euro, ¿no? O en el caso de Rusia, pues con la moneda rusa o con la moneda de las moneda china, ¿no? Entonces, en esa determinación es por eso que de alguna manera hay, puede existir diversas controversias. No sé si alguno aquí ha comprado en alguna aplicación china, ¿no? La más común es la de AliExpress, ¿no? Y de repente no pediste unos zapatos del 6 y no llegaron del 6, llegaron del 7, ¿no? Entonces no los quieres. Entonces los devuelves, pero obviamente que esa devolución va a ser de acuerdo al tipo de cambio que exista. Entonces, no sé, te costaron 500 pesos, pero entonces el tipo de cambio estaba en $20, ¿no? El peso, este, 20 pesos perdón, 20 pesos por dólar. Entonces, de repente cambió la situación de divisa y ya no está a 20 pesos, sino está a 16. Entonces, obviamente que lo que te van a devolver es en dólares. Entonces, si en este caso tú te costó 500 pesos, pues, y te lo están pagando a 16, pues obviamente que va a ser, el precio va a ser menor, como te van a devolver como 300 pesos, ¿no? Entonces, en esa consideración, aquí estaríamos en presencia de una controversia, ¿no? De una controversia precisamente porque eso no te lo explican, ¿no? Pero pues los tratados internacionales en materia de comercio internacional y más en situación de comercio electrónico así lo establecen, ¿no? Que sí, o sea, te van a hacer la devolución, pero al tipo de cambio que esté vigente. Ujú. Entonces, asimismo, los usos que derivan de la práctica comercial en las diversas operaciones de crédito realizadas por instituciones de crédito, llamados usos bancarios, son incorporados en los contratos de adhesión que se celebran con los inversionistas, a fin de ser reconocida su legítima validez, pues se aplican solamente por defecto u omisión de la ley. Entonces, en esta determinación, cuando se hacen este, contratos internacionales, se fija de una vez la postura, ¿no? La postura de qué tipo de cambio se va a utilizar, ¿no? En este caso, en México se establece que todos los contratos son en pesos, ¿no? Entonces, en esa determinación, para que no haya una situación de desigualdad. Sin embargo, el tipo de cambio, como en el ejemplo anterior, va a estar de acuerdo a los estándares internacionales, ¿no? Que se lleve a cabo dentro de las operaciones, ¿vale? Entonces, de tal forma, nos encontramos dos fuentes principales del derecho mercantil, las reales o materiales y las históricas. Son fuentes reales o materiales los factores o elementos, circunstancias e ideales de carácter social, político, económico, valorativo y de cualquier índole
que determinan el contenido y estructura del derecho. Son fuentes históricas, los acervos históricos normativos, que tienen cierto grado de influencia en el derecho vigente. La mayoría de estas fuentes se encuentran en documentos, por ejemplo, la Declaración del Hombre y Ciudadano, que surgió en 1789 en la Francia revolucionaria. Aquí estaríamos en presencia de una fuente histórica. En el caso de las fuentes reales, el ejemplo este que pusimos del comercio electrónico, es una fuente real porque tenemos el problema, ahora tenemos que normarlo, ¿no? Ok. Entonces, en esta determinación, acuérdense que nosotros siempre tenemos, o todos los actos, en este caso, son jurídicos, son actos jurídicos, incluso se les denomina a todas este tipo de operaciones, se les denomina negocios jurídicos. ¿Y por qué negocios jurídicos? Porque están dentro de la ley, ¿no? Es entre particulares, pero los particulares se ponen de acuerdo de las obligaciones, ¿vale? Entonces, en esta determinación, siempre debemos entender que todo este tipo de contratos deben estar respaldados precisamente por un departamento jurídico y a su vez por la autoridad, ¿no? Correspondiente para darle certeza, ¿no? En el caso de los contratos, por ejemplo, los contratos mercantiles, pueden ser a través de un notario público o a través de un corredor público. Más adelantito vamos a ver sus funciones, ¿no? Pero la situación aquí es que debe estar siempre conforme a la ley, ¿sale? Entonces, vamos ahorita, el siguiente punto es la supletoriedad en la materia mercantil. Siempre cuando hablamos de supletoriedad, estamos hablando de una ley que no es específicamente la ley, las leyes mercantiles, pero que podemos aplicar precisamente en el caso de que existan lagunas jurídicas, ¿no? Dentro de la materia mercantil. Entonces, las fuentes supletorias son aquellas que se aplican al acto de comercio cuando no existe una reglamentación específica en las leyes mercantiles. En este caso, se encuentran en el Código Civil Federal, en el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, los principios generales del derecho, la costumbre, la doctrina, entre otras fuentes. En el Código Civil Federal es una normativa de tipo federal que es creada por el Poder Legislativo a fin de regular la conducta, reconocimiento de los derechos y facultades, además de las obligaciones y deberes de la sociedad en este territorio. ¿Sale? Por ejemplo, en el caso de las empresas tienen nombre, tienen nombre, tienen domicilio y tienen nacionalidad. Esos tres características las denominan, son los atributos de la persona, pero estos atributos de la persona los establece el Código Civil, no los establece el Código de Comercio. Entonces, por eso se aplica el Código Civil, esa normatividad de acuerdo a las características propias de los nombres, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa determinación, el nombre nos va a dar el nombre, la nacionalidad y el domicilio nos va a dar una personalidad jurídica. Entonces, si nosotros cambiamos, por ejemplo, una letra nada más que cambiemos, se trata de otra persona, ¿no? Por ejemplo, Patito SADCB, ¿no? Que sería el nombre de nuestra empresa. Si nosotros le ponemos el apóstrofe, ¿no? Que es la comita que lleva encima, y le ponemos una S, entonces estaríamos hablando de patitos, SADCB, ¿sale? Entonces, patito y patitos, ¿sí? No es la misma persona ante el derecho. Entonces, esta situación, la tenemos, nos las va a normar precisamente el Código Civil Federal. Entonces, por eso, el Código de Comercio va a tomar la legislación civil federal para regular ese tipo de situaciones. ¿Sale?
Los principios generales de derecho son los enunciados normativos, más generalmente sin haber sido integrados en el ordenamiento jurídico en virtud de un procedimiento formal, tienden a formar parte de él, pero le sirven de fundamento a los enunciados normativos particulares o recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Estos principios son utilizados por los jueces, ya sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Sirven para complementar e interpretar las normas que han de ser aplicadas en el caso concreto. Por ejemplo, en el caso de los clientes, clientes en contabilidad son las personas que nos deben mercancía a crédito, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, la ley te dice que debes ocupar todo el abanico, ¿sí?, de instrumentos legales para asegurar tu dinero, ¿no? Entonces, supongamos que hacemos un contrato precisamente de mutuo con garantía hipotecaria y en ese sentido establecemos que cuando hablamos de un contrato de mutuo, estamos hablando de un préstamo de mercancías, ¿no? Un préstamo de mercancías, este, por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, el contrato de mutuo establece esa condición. El contrato de hipoteca es una garantía accesoria. ¿Qué significa esto? Que debe existir el contrato de mutuo para que el contrato de hipoteca surja. Si no existe este contrato principal, no puede haber un accesorio, no puede haber la hipoteca. Sin embargo, la hipoteca, con esa situación podemos generar una estructura precisamente para que la mercancía que le dimos al cliente esté plenamente asegurada, ¿no? Entonces, hipotecamos a través de ese contrato de mutuo este, una propiedad de la empresa. Entonces, si no nos pagan en una fecha determinada, pues en automático ejecutamos esa hipoteca, ¿sale? ¿Sale? Entonces, en este caso, el primer acreedor, ¿quiénes son los acreedores? Las personas que les debemos, ¿no? Entonces, si el acreedor fue el primero que puso una garantía de hipoteca a ese bien de la empresa, es el primero que se le va a pagar. Entonces, ahí aplicamos un principio general de derecho. El primero en tiempo, primero en derecho. No importa que existan 200 acreedores, ¿no? Al quien se le va a pagar primero es a mí porque yo fui el primero que inscribió esa hipoteca, ¿no? ¿Sale? La costumbre. Como ya se explicó anteriormente, la costumbre es un uso reiterado, obligatorio para una comunidad. Son normas de conducta con fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe la ley aplicable a un hecho. También se considera un sistema jurídico como lo son el derecho continental y el common law en el sistema anglosajón. Como habíamos dicho, nuestra familia jurídica pertenece al neorromanismo, eh, o románico germánico, así se llama nuestra familia jurídica. Sin embargo, existen varios sistemas jurídicos o familias jurídicas, como en el caso de Estados Unidos aplica su sistema que se llama common law, o se llama la ley de la costumbre en el sistema anglosajón. En nuestro sistema existe un derecho positivo vigente en el cual todo está normado. En el caso de Estados Unidos, no, porque ellos se refieren a la ley de la costumbre, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos actos, actos de comercio, pues obviamente que se van a aplicar de acuerdo a su sistema jurídico, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a poner un ejemplo, la Constitución no escrita, no escrita en Inglaterra, cuyas fuentes del derecho las podemos encontrar en dos grandes textos históricos, como la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1628, el Habeas Corpus de 1779, el Bill of Rights de 1689
y el Acta de Establecimiento de 1701. La nota distintiva fundamental entre la ley y la costumbre se encuentra en su origen, pues la ley procede del poder legislativo del propio pueblo que se estatuye, mientras que la costumbre la hace el pueblo en sí, mediante la observación continua de una conducta, acaba por imponerla como precepto. En materia de comercio, los usos y la costumbre son supletorios de la ley mercantil. ¿Sí? Supongamos que nosotros le compramos a India, ¿no? Le compramos a India especias, ¿no? Compramos canela, supongamos. Pero ese embarque de canela, pues, constituyen varios millones de pesos, ¿no? Entonces, la operación se hizo en pesos, obviamente, de acuerdo a la moneda de India, ¿no? Entonces, pagamos esa situación, ¿no? Resulta que tú me tienes que entregar hasta el puerto de Veracruz, ¿sí? Mi mercancía. Pero pues viene una tormenta, viene un huracán y hunde el barco, ¿no? ¿Quién va a pagar esa mercancía? Pues India, ¿no? Porque la costumbre dice que el comercio se hizo precisamente dentro del negocio jurídico que se generó, fue que la mercancía se me tiene que entregar hasta el puerto de Veracruz. Ya en el puerto de Veracruz ya es mi responsabilidad. Pero si en ese trayecto eh, pasa, en este caso, un caso fortuito, que es precisamente un huracán, y se hunde mi mercancía, pues eso a mí no me importa. Tú me tienes que entregar mi mercancía y ya. En este caso, la costumbre así lo establece. Ujú. ¿Sale? Entonces tendrá mayor jerarquía que la propia ley mercantil, ¿no? De hecho, existen las compañías, ¿no? Que se dedican a aseguradoras para asegurar todo ese tipo de operaciones, ¿no? Ujú. Ok. Continuamos con la doctrina. La doctrina es la opinión de los juristas prestigiosos sobre una materia concreta que surge principalmente de las universidades que estudian el derecho vigente y lo interpretan de la ciencia del derecho. No tiene fuerza obligatoria y no se reconoce como fuente oficial del derecho en la mayoría de los sistemas jurídicos. Sin embargo, constituye una fuerza de convicción para el juez, el legislador y el desarrollo del derecho consuetudinario. Dado la opinión y la crítica de los teóricos del derecho, influyen en la formación de la opinión, de lo que posteriormente crean las normas nuevas o de aplicación existente. Entonces, aquí, como hemos dicho, nosotros fuimos conquistados por los españoles, entonces se nos aplica el derecho romano, ¿no? Pertenecemos a la familia del derecho romano que se llama neorromanismo o romano o jurídico germánico. En esa determinación, nosotros retomamos, ¿no? La situación de la doctrina francesa para la cuestión del, de la aplicación del derecho mercantil, ¿no? Si bien es cierto, la doctrina francesa nos influye, ¿no? A nosotros como sistema jurídico mexicano, pero no es así como realmente como lo aplican los franceses, no, sino es como un apoyo, ¿no? O como una influencia, ¿no? Directa que tienen los franceses hacia nosotros. Lo mismo pasa con el derecho penal, por ejemplo, el derecho penal, nuestro derecho penal mexicano es directamente influenciado por el derecho penal alemán, ¿no? Incluso todas las reformas y todo lo demás tiene a ver precisamente con las condiciones que el propio derecho penal alemán así lo considera, ¿no? Incluso nuestro actual sistema está influenciado precisamente por se llama garantismo. El garantismo tiene dos vertientes, que es el garantismo radical y el garantismo moderado.
El garantismo radical está por Gunther Jacobs a través del derecho penal del enemigo, y el garantismo eh, moderado está, su autor es Klaus Roxin, ¿no? Entonces de ahí viene toda esa corriente, ¿no? Que de alguna manera nos está influenciando ahorita, ¿no? Entonces, al final es doctrina, pero se aplica, ¿no? Para la resolución de casos de manera específica. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Gracias. Perfecto. Ok, entonces continuamos con la federalización. Se me está trabando la lengua. Federalización. Entonces, por federalización se entiende las distintas partes en que se divide el territorio de un estado que no se gobierna de manera homogénea, sino como entidades autónomas en una coordinación fundada por el estado. ¿Sale? Entonces, en el caso de México, acuérdate que es un sistema federalista. Estamos conformados por 32 entidades federativas. Cada entidad federativa tiene la capacidad de hacer su propia ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por un principio fundamental que es el principio de soberanía. Entonces, en esa determinación, acuérdate que cada estado tiene su propia ley. Y asimismo, los municipios tienen sus propias leyes, pero únicamente con respecto a sus reglamentos y a sus bancos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de federalización, se establece precisamente el hecho de conformar todos este sistema a través de un pacto de unión. En el caso de los municipios son la célula de la federalización. Federalización. Es la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque es la célula, porque es la autoridad que tiene más acercamiento con los gobernados, ¿vale? Entonces, para el derecho mercantil es fundamental que exista una norma básica que regule al mismo tiempo y de manera uniforme la actividad comercial, así como al sujeto que la realiza, la calidad de comerciante individual o colectivo. Esta uniformidad se consigue al momento que el legislador crea una norma jurídica federal aplicable para todo el territorio mexicano. ¿Sí? En el caso de México, nuestro Código de Comercio, todas las leyes afines, toda la ley mercantil, son leyes federales. ¿Vale? Ok. El comerciante. En la actualidad, el comercio a nivel nacional e internacional es la realidad constante que afecta la vida económica del Estado y de su población. Los principales partícipes, perdón, de dicho fenómeno son principalmente aquellos denominados comerciantes, ¿no? Estas personas son las encargadas de activar el mercado a través de la elaboración de los productos manufacturados o de servicios y distribuirlos a darlos a conocer para su consumo al mayoreo o menudeo. Esta unidad conocerás quiénes son en su aspecto individual y colectivo. ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir la ley para obtener esta categoría? Sus derechos y obligaciones, además de distinguir entre los auxiliares del comercio y los auxiliares del comerciante. También identificarás los elementos más sobresalientes de la persona moral, llamada empresa, para el logro de los fines comunes a todos los sujetos que la integran. Ok. Entonces primero vamos a hacer esta definición, ¿no? El derecho mercantil es aplicable a todas las personas que son materia de regulación comercial, siendo sujeto mercantil todo aquel
que realiza un acto de comercio. Sin embargo, cabe distinguir entre aquellos que lo realizan de manera ocasional y los que se dedican a celebrarlo de manera habitual. Los primeros no son comerciantes, pero los segundos sí lo son. El que compra algo en la tienda no es un comerciante, solamente realiza un acto eventual de adquisición de mercancía, por lo tanto, decimos que es sujeto accidental de comercio. ¿Sí? El que lo vende hace de esta actividad su profesión como medio de subsistencia cotidiana. Denominamos comerciante en términos generales a la persona que se dedica habitualmente al comercio. También se denomina así al propietario de un comercio. Sin embargo, el comerciante es sobre todo la persona que comercia, sujeto de las leyes mercantiles, el cual interviene dentro del mercado como productor, como distribuidor o intermediario de mercancías y servicios. El Código de Comercio dispone en su artículo 3 quiénes podrán ser comerciantes. Primero, las personas que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Segundo, las sociedades constitutivas con arreglo a las leyes mercantiles. Tercero, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Entonces, cuando hablamos de una sola persona, estamos hablando de comerciante, ¿no? Cuando hablamos de dos, un comerciante de manera individual. Cuando hablamos de dos o más, estamos hablando de comerciante de manera colectiva, ¿no? Ok. Entonces, las clases de comerciantes en general tienen como fin comerciar con bienes mercantiles, excepto cuando las adquisiciones que se hagan sean para la satisfacción de sus propias necesidades o para las de sus familiares, pues no serán considerados actos de comercio. Siguiendo lo establecido, podemos clasificar los comerciantes en comerciante persona individual, ya sea nacional o extranjera, o persona comerciante colectiva, ya sea una sociedad mercantil nacional o sociedad mercantil extranjera. ¿Sale? Entonces, en esta determinación tenemos a los tipos de comerciantes, que es el comerciante individual. El comerciante es la persona individual o física con capacidad legal para ejercer el comercio. Acuérdense que cuando nosotros tenemos 18 años o más, somos y tenemos la capacidad de querer y entender, y somos precisamente, tenemos esa capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿sí? La capacidad de goce, la adquirimos desde que nacemos y la perdemos cuando nos moremos. Y la capacidad de ejercicio cuando tenemos 18 años y tenemos esa capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, en esa determinación, cuando tenemos esa capacidad, nosotros obtenemos precisamente un punto medular en que nosotros somos sujetos de derecho y podemos efectuar situaciones u operaciones mercantiles, ¿vale? Tenemos esa capacidad para hacer estos actos, ¿no? Entonces, en esa determinación, el comerciante es la persona individual o física con capacidad legal para ejercer el comercio, hace de él su ocupación ordinaria o profesional permanente, normalmente es mayor de edad, con plenas facultades mentales, sin impedimentos o provisiones legales para ejercer el comercio de manera lícita. Por ejemplo, no pueden ejercer el comercio de los corredores, las personas quebradas sin rehabilitar y los sentenciados por delitos contra la propiedad. Esto lo establece el artículo 12 del Código de Comercio. ¿Sale? Ok. Entonces, ya vimos que es comerciante individual, ahorita vamos que es comerciante colectivo. Entonces, los comerciantes colectivos o las sociedades mercantiles de nacionalidad mexicana o extranjera por disposición legal ejercen el comercio de manera lícita cuando se encuentran registrados y tienen reconocida su personalidad jurídica.
¿Sale? Entonces, en esa determinación, cuando se juntan dos o más personas físicas, podemos hacer una persona moral, ¿no? Entonces, al igual que las personas físicas, tienen nombre, tienen domicilio y tienen nacionalidad, ¿no? Entonces, deben estar debidamente conformadas conforme a la ley, precisamente para que la ley le dé ese reconocimiento de comerciantes colectivos, ¿sale? Entonces, a través de un acta constitutiva, protocolizada, debidamente protocolizada ante un notario público, nosotros podemos tener esa personalidad jurídica de empresa, ¿sale? Entramos en las obligaciones, ¿sale? La ley mercantil establece como obligaciones a los comerciantes las siguientes. Inscribirse en el registro público de comercio. Esta obligación es optativa para el comerciante individual y forzosa para el colectivo, proporcionando datos referentes a su nombre, domicilio, clases de comercio, fecha de inicio de operaciones y especificaciones de sucursales, así como el registro de los actos mercantiles y documentos que acrediten su personalidad de comerciante. Esto es a través de un acta constitutiva y estatutos legales. Acuérdense que debe estar debidamente registrado ante un notario público esta acta constitutiva. En esta acta constitutiva van a estar estatutos legales. ¿Cuáles son los estatutos legales? Las reglas, sí, de operación de la empresa. Cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Y estos derechos y estas obligaciones van a ser plasmados a través de los estatutos legales. ¿Sale? Su capacidad para ejercer el comercio, actos que confieran o revoquen facultades de representantes legales y aquellas que establezcan sus obligaciones a favor de la sociedad mercantil. Perdón, esto lo establece el artículo 16, fracción segunda, 19 y 21 del Código de Comercio. El Registro Público de Comercio, dependiente de la Secretaría de Economía, está obligado a llevar el Registro General de Comercio en orden cronológico de presentación de documentos a través de medios electrónicos y de informática, cuando esté prohibido para los registradores rehusar la inscripción de los documentos mercantiles que se les presente. Esta información será pública y los particulares podrán consultarla, pudiendo solicitar la expedición de constancias y certificaciones. También los comerciantes extranjeros, sean individuales o colectivos, deben registrarse en el Registro Público de Comercio, previo permiso especial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se comprometan en todos los actos de comercio en los que intervengan sujetarse al Código de Comercio y además de las leyes del país. Artículo 14 y 15 del Código de Comercio y 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Llevar libros de contabilidad a fin de dar cuenta y razón de sus operaciones mercantiles. El comerciante resguarda información relativa al manejo de su negocio a través de un adecuado sistema de contabilidad en diversos libros contables, encuadernados y foliados como son el inventario, balances y diario mayor, entre otros. Artículo 16, fracción tercera y 33 del Código de Comercio. En ese sentido, vamos a establecer que ahorita la situación escrita eh, ya no es tan necesario como era antes. Ahorita los libros pueden ser electrónicos, incluso existen muchos programas ya contables en los cuales pueden llevar esta información y pueden establecer precisamente eh, para qué están eh, diseñados toda esta estructura contable. Eh, en esas circunstancias, acuérdense que la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, y la Secretaría de Hacienda de manera eh, específica, tienen una regla, ¿no? Eh, Tú solito mátate. ¿Qué quiere decir esto? Que de la información que tú le des, de ahí se van a cobrar los impuestos.
Pero obvio, ¿no? Esta situación de impuestos va a conllevar a que tus ingresos, todo lo que tú ingreses a la empresa debe estar debidamente justificado. ¿Por qué debe estar debidamente justificado? Porque atiende a esa consideración, que si no está justificado, entonces tus gastos no los vas a poder justificar. Y asimismo, los gastos, si son excesivos en coordinación con tus ingresos, pues obviamente que no va a hacer ese balance, ¿no? No va a cuadrar. Entonces, por lo tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT genera algoritmos. Esta situación de algoritmos, si no están de acuerdo a lo que tú le informaste, en automático caes como defraudador fiscal. Se te aplica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y en consecuencia, si son una empresa y son tres o más, se te aplica la ley de delincuencia organizada y en consecuencia se te aplica la ley de extinción de dominio, ¿no? Entonces, en esa determinación, precisamente el enfoque, ¿no? De nosotros como empresa es siempre pagar impuestos y estar siempre conforme a la ley. Si nosotros no tenemos esa determinación, al final vamos a generar muchos problemas. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, precisamente por eso nuestro sistema contable debe estar conforme a la ley. No importa que sea electrónico, pero debe estar debidamente registrado ese programa ante el servicio tributario para no tener ningún problema. ¿Vale? Continuamos con conservar la correspondencia. Es un deber del comerciante guardar toda la información relacionada con el negocio, giro comercial y comprobantes de las operaciones contenidas en cartas, documentos o escritos por lo menos durante un lapso de 10 años. ¿Sale? En esta determinación debemos guardar todo ese tipo de documentación porque nos puede servir precisamente en el caso de un requerimiento de la autoridad. En el caso de la autoridad te puede requerir en cualquier momento y en cualquier circunstancia, eh, te puede requerir eh, situaciones con respecto a la empresa o situaciones con respecto al comercio si eres persona individual. Entonces, si no tienes cómo comprobar, ¿no? De alguna manera, los requerimientos y demás, pues obviamente que las sanciones van a ser muy, muy fuertes. De hecho, una de las ramas más jugosas del derecho es el derecho fiscal y de ahí conlleva precisamente a que debes tener un conocimiento eh, bastante nutrido en derecho corporativo. El derecho corporativo